Señor, te alabaré con canciones, tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Señor Jesús, te amamos, Señor, precioso Cristo. Te amamos, Jesucristo, precioso Redentor, precioso Redentor. Redímenos en este día, Señor. Redímenos, Señor. Capacítanos por medio de tu sangre, por medio de la fe en ti, Señor, para estar en una posición correcta delante de nuestro Padre Jesús. Precioso Jesús. Precioso Jesús. Precioso Salvador Jesucristo. Precioso Salvador Jesús. Precioso Salvador Cristo. Sálvanos, Señor. Sálvanos en lo que resta de este día, Señor. Sálvanos, Jesús. Anhelamos experimentarte a ti como nuestra salvación, como nuestro deleite, precioso Cristo. Amén. Del principio era el verbo, el verbo era con Dios. Del principio era el verbo era con Dios. Del principio era el verbo era con Dios. Del principio era el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Sí, Jesús, todo fue creado por ti, Jesús. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. En ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, Jesús, verbo de Dios. Toda la creación fue hecha por ti.
creación fue hecha por ti. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Amén, Jesús. Amén, Cristo. Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo. Cristo. El deleite del Padre en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo, 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 tú eres el deleite de Dios, Cristo, tú eres el deleite de Dios, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo, Cristo. El deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, el deleite del Padre está en ti, Cristo.
habita en Jesús toda la plenitud y toda la deidad, toda la plenitud habita en Jesús. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo. Cristo. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti. El deleite del Padre está en ti, Cristo. Cristo. Amén, Jesús, precioso Cristo. Amén, Jesucristo. Ayúdanos a cantarte, Señor. Si es que pudiera haber en nosotros, Dios, nuestra lengua estuviera atada, Señor, desátala, Señor. Desátala para cantarte, precioso Cristo. Que podamos cantar de tus maravillas, Dios. Que podamos cantar canciones que te alaben y que te adoren. Sabemos que fuimos hechos para la alabanza de tu gloria, Cristo. Esta es una función de tu iglesia, Señor. Fuimos hechos para la alabanza de tu gloria, Cristo. Eres hermoso, Dios, te amo, te amo. Eres hermoso, Dios, te amo, te amo. Eres hermoso, Dios, te amo, te amo. Te amo, Dios. Te amo, Dios, con todo el corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Él me hace cantar. 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 Me perdonaste, me limpiaste y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, proclamaré
siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Aleluya, 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 me hace cantar. 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 Me perdonaste, me limpiaste, y ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Me perdonaste, me limpiaste, ahora libre soy. Me diste vida y tu presencia en mi corazón. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Yo cantaré de tu amor, proclamaré tu reino hoy, porque por siempre eres Señor. Amén, Jesús. Tu iglesia, Señor, cantamos de tu amor inagotable, Jesús, precioso Cristo. Cantamos de tu amor inagotable y de tu justicia, Señor. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios del cielo y de la tierra, bendecimos tu precioso nombre, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús porque, Señor, tú nos creaste y te pertenecemos. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Y gracias, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, eres el único Dios verdadero. Tú eres Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra.
Solo tú eres Dios, Señor, y reconocemos que tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque somos tu pueblo y somos las ovejas de tu prado, y bendecimos tu nombre glorioso, Señor. Señor, nosotros, tu iglesia, confesamos con nuestra boca que tú eres el único Dios verdadero, que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, queremos pedir tu ayuda. Pedimos tu ayuda, Señor, en esta reunión de iglesia, Señor, orando que, Señor, tú nos hables. Señor, que tu palabra, Señor, hoy nos alumbre. Señor, que hoy recibamos de la revelación que hay en tu palabra, de las riquezas que hay en ella, Señor, y que podamos ser alimentados con tu palabra, Señor. Rogamos que, Señor, hoy aquellas cosas, Señor, que tú tienes reservadas para nosotros, aquellos misterios que fueron escondidos por siglos anteriores, pero que ahora tu Espíritu escudriña y nos da a conocer, nos sean revelados, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, y que esto avive nuestro corazón, que esto avive, Señor, nuestra entrega por ti, Señor, y vivamos para ti enteramente, Señor, los años de vida que nos concedas sobre esta tierra. Te glorificamos y te damos gracias porque tú eres la cabeza de tu iglesia. Señor, gobierna en medio de este tiempo y bendícelo con tu presencia, con tu espíritu, con tu palabra, con tu vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos todos. Pues vamos a continuar con lo que estamos viendo. Estamos pues hablando de David, del rey David. Así se le califica, se le da este calificativo en Mateo capítulo 1 versículo 6. Y estamos viendo la vida de David porque a través de toda su vida nos damos cuenta cómo él llegó a ser el rey de Israel. Recordemos que pues prácticamente desde Primera de Samuel capítulo 18, ¿sí?, hasta Segunda de Samuel capítulo 5 es el momento en el que David ya pudo llegar a ser el rey de toda la nación de Israel. Pero antes de ese momento, desde Primera de Samuel capítulo 18, más bien desde Primera de Samuel capítulo 16, donde fue ungido por Samuel, pues hasta prácticamente el capítulo 2 de Segunda de Samuel, capítulo 5 de Segunda de Samuel, pues David fue preparado a través de diferentes circunstancias, principalmente la persecución del rey Saúl, ¿sí?, para querer quitarle la vida a David. Y esto Dios lo utilizó para perfeccionar a David, para poder trabajar con él, para poder laborar en él. Y esto nos puede sonar ofensivo y nos puede sonar muy extraño. ¿Cómo Dios permitió que en un joven de 15 años, aproximadamente se calcula que esa era la edad de David cuando fue ungido por Samuel, ahí en Primera de Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13, ¿sí? ¿Cómo es que Dios haya permitido que a través de tribulaciones, de angustias, de dificultades, David fuera preparado, fuera entrenado, fuera capacitado por Dios para que 15 años después, a la edad de 30 años, él pudiera llegar a ocupar un lugar de mucha importancia para el plan eterno de Dios? Y esto era que David pudiera ser el rey de toda la nación de Israel. Entonces, no nos tiene que asustar esto, porque la mano soberana de Dios estaba detrás de todo lo que estaba viviendo David en estos 15 años de persecución en manos del rey de Israel llamado Saúl. Así que vamos a empezar con el capítulo 19, porque pues aquí vemos que vamos a descubrir cómo este Saúl pues intentó nuevamente matar a David y bueno, ya comenzó ahora sí con una persecución completa en contra de este jovencito llamado David. Así que vamos a ir rápidamente al capítulo 19 de Primera de Samuel y hoy vamos a comenzar con este capítulo. Y bueno, Saúl, hemos visto anteriormente que Saúl intentó matar personalmente a David y vimos que utilizó alguna lanza para querer matarlo. Ahí está en Primera de Samuel capítulo 18, en el versículo 10 y 11, y también en el capítulo 16 podemos ver esto, como este Saúl, capítulo 16, podemos ver ahí cómo este Saúl intentó matar con una lanza a este David. En el capítulo 16 está esto,
y también en el capítulo 18. Vamos a leer el 18, versículos 10 y 11, nada más para recordar un poco esto y seguir avanzando. Esto fue un intento personal de Saúl por matar a David. Dice 1 Samuel 18, 10 y 11, dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Entonces aquí podemos ver estos 2 intentos de Saúl por matar a David. Después de esto, Saúl planeó la muerte de David, pidiéndole que fuera valiente, que peleara las batallas de Jehová, y de esta manera le entregaría a su hija mayor llamada Merab como esposa. Ahí mismo en el capítulo 18, versículo 17, vamos a leer esto. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl, esta era la verdadera intención de Saúl, mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Esta era la verdadera intención de David, de Saúl, para querer matar a David. Bueno, más adelante no funcionó este plan tampoco, y más adelante planeó nuevamente matarlo, pidiendo 100 prepucios de los filisteos para entregarle ahora a su hija menor llamada Mical. Aquí mismo capítulo 18, vamos a leer el versículo 20 y 21. Dice aquí: pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré, para que sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. ¿De acuerdo? Entonces vemos nuevamente esta intención de Saúl por matar a David. Y bueno, al fracasar en todos estos intentos por matar a David, pues dio abiertamente órdenes para que mataran a David. No escondió ya más sus deseos, sino fue claro y dijo: mátenlo. Y esto ya lo vemos en el capítulo 19, en el versículo 1, la primera parte. Vamos a leer este versículo 1, la primera parte. Dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. O sea, como todos sus anteriores planes fracasaron, pues ahora fue claro, ¿no? Fue abierto con su hijo Jonatán y con sus siervos, y les dijo: mátenme a David. Ya no ocultó nada, ya no quiso aparentar como que: ay, quiero que seas que te cases con mi hija para que seas mi yerno, ¿no? Ay, se me chispoteó y no te di a mi primer hija, te voy a dar la segunda con tal de que me entregues 100 prepucios de filisteos. Pero la intención de Saúl era esta: matarlo. Lo intentó con su lanza cuando vino este espíritu malo de parte de Dios, y Saúl directamente quiso matarlo, ¿sí? Pero como pues David era un jovencito, seguramente era hábil, ¿no? Pues pudo evadir esas lanzas y pudo salvar su vida. Pero Saúl intentó a través de otros medios, a través de que muriera David en una batalla contra los filisteos. Como fracasó en todos estos intentos, entonces ya fue abierto, ya fue claro, se quitó la máscara completamente y dijo: mátenme a David, lo quiero muerto ya, ¿de acuerdo? Entonces vemos aquí que ya Saúl se dejó ver claramente, ¿no? Abrió lo que estaba en su corazón y se manifestó a través de lo que le dijo a su hijo y a sus siervos: maten a David. Qué grueso, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, y este hombre tenía esto en su corazón: quiero deshacerme de David, lo quiero matar, lo quiero borrar del mapa. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿No? Lo voy a mandar a una batalla, le voy a decir que le voy a dar a mi hija mayor. Ok, le voy a dar a mi hija menor, pero sigue peleando las batallas a favor mío y de parte de Dios. Y entonces se desenmascara hombre Saúl y deja ver su verdadera intención. Y aquí lo vemos en la primera parte del versículo 1, era matar a David, ¿de acuerdo? Entonces él quedó completamente
quedó completamente exhibida la verdadera intención de su corazón con estas palabras. Por eso Jesucristo dijo que del corazón, ¿sí?, sale todo, o sea, del corazón habla la boca y del corazón salen miles de cosas, ¿no? Adulterios, homicidios, en fin, tantas cosas, ¿no? Hasta la insensatez proviene del corazón, dijo Jesús. Entonces, Saúl aquí ya habló claramente a Jonatán y a sus siervos para que mataran a David, dio esta orden, esta instrucción. Bueno, aunque en varias ocasiones el rey Saúl por unos momentos se arrepentía de sus intentos asesinos en contra de David, ¿sí? La vida de David estaría en peligro hasta que Saúl muriera. O sea, ya de aquí en adelante Saúl no iba a detenerse hasta ver a su enemigo, que David no era su enemigo, más bien Saúl lo hizo su enemigo, pero David no odiaba ni quería matar a Saúl. Pero hasta el día de la muerte de Saúl no se detuvo en esta persecución y en este intento constante de querer matar a David. Bueno, durante estos largos 15 años, David fue acosado, perseguido, entró en una tribulación dura en manos de Saúl, ¿no? Fueron años muy difíciles. Fue un tiempo muy complicado para David. Y David, a través de esta persecución, pues sufrió muchas dificultades, muchas privaciones, en fin, muchas cosas experimentó. De hecho, vamos a ver más adelante cómo hasta llegó a vivir en una cueva, ¿no? Tras esta persecución. Y bueno, así vivió David durante estos 15 años. Durante este periodo, David fue probado, escuchen bien esto, y al ser probado por Dios a través de Saúl que lo estaba persiguiendo, David fue entrenado por Dios. Les digo, esto es con lo que inicié hablando en esta reunión, o sea, cómo esto nos puede causar, puede sonar extraño. ¿Cómo es que Dios nos prepara y nos entrena a través de las pruebas? Pero la vida de todo cristiano, de todo hijo de Dios, es sometida constantemente a pruebas, ¿sí? Y de esta manera Dios nos entrena para capacitarnos para todo su plan eterno. Esa es la verdad. Esto es lo que estaba experimentando David. Y podemos decir, pues, ¿por qué Dios? O sea, ¿por qué no Dios lo metió a una academia para que se diera un curso intensivo o de 3 años para que David pudiera aprender lo que Dios quería que aprendiera? Porque a veces no es así, hermanos. O sea, Dios necesita experimentar con nosotros algunas cosas, tratar con nosotros algunas cosas, y es a través de la prueba, de la dificultad y muchas veces a través de tribulaciones. Entonces, durante todo este largo periodo, David fue probado, fue entrenado por Dios. A través de todo este largo tiempo de prueba, estos 15 largos años, Dios pudo lograr su objetivo en David. Eso es muy interesante. Eso es súper interesante, porque también en otro momento les he comentado que Dios no es un Dios improvisado, no es alguien que de pronto se saque de la manga algo para resolver un asunto. O sea, Dios dedica el tiempo necesario para preparar a las personas para lo que Él les quiere delegar. Y para esta situación, Dios se encarga el tiempo necesario. Y lo podemos ver en la vida de muchos hombres. Un Juan el Bautista no surgió de pronto de la nada. Fue preparado desde el vientre de su madre, siendo lleno del Espíritu desde el vientre de Elizabeth. Y en el tiempo justo de parte de Dios, se manifestó al pueblo de Israel para preparar el camino para la primera venida de Cristo. Pero mientras llegó el tiempo de manifestarse públicamente Juan el Bautista, él vivió en el desierto, apartado de la religión y de toda la cultura de Israel. De hecho, Juan el Bautista renunció a lo que por derecho se le otorgaba como herencia, que era ser un sacerdote. Pero él vivió apartado en lugares desiertos, comiendo miel, apartándose para Dios, ¿sí? Y en el tiempo de Dios, entonces, que recibió una preparación de parte de Dios, se manifestó al pueblo para cumplir con su labor. Y cumplió con su labor el tiempo justo que Dios le había asignado. De igual Jesucristo
fue creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia delante de Dios y de los hombres, y hasta el tiempo justo, a los 30 años, se manifestó públicamente predicando el evangelio. Y podemos citar a Moisés, que él a los 40 años se sentía capacitado para sacar de la esclavitud a Israel, y Dios lo tuvo que preparar otros 40 años, y fue hasta los 80, o sea, Dios lo preparó por otros 40 años para que pudiera entonces emprender esta labor de parte de Dios. Y así podemos ver esta situación. Lo mismo con David. Dios tuvo que invertir 15 años. Podemos pensar en José, el hijo de Jacob, ¿sí? Que también se calcula que él también, como a los 17 años de edad, fue vendido por sus hermanos a unos árabes para que este hombre pudiera llegar a Egipto. Y sabemos la historia, y también hemos hablado de este José. Entonces él comenzó a ser perfeccionado, José, a través de muchas circunstancias adversas, vendido como esclavo. Una vez que llegó a Egipto, lo volvieron a vender, fue vendido en 2 ocasiones. Llegó como un criado, como un esclavo a la casa de Potifar, ¿sí? Y después por una, ¿cómo se llama? ¿Cómo, perdón? Por una calumnia llegó a la cárcel, donde estuvo también algunos años, y hasta la edad de 30 años también salió de la prisión y comenzó a ejercer, después de toda la preparación a la que Dios sometió a este joven llamado José. A los 30 años salió para ser, ¿sí?, el señor de toda la tierra de Egipto. Qué impresionante. Entonces Dios toma periodos, toma tiempos con nosotros para prepararnos, para que nos pueda ocupar en aquello que Él está planeando. Y es a través de todas estas situaciones. Y lo vemos. Ahora la iglesia también está sometida a pruebas. ¿Qué piensan de todo lo que se está viviendo en estos tiempos? Es una preparación de Dios para la iglesia también. Y Dios nos está capacitando a todos como el cuerpo de Cristo, como su iglesia, no solamente en este lugar, sino en cualquier lugar donde está la iglesia. El Señor está preparando a su iglesia, a su iglesia. No sé si se han puesto a pensar cómo ahorita la iglesia está siendo atacada. ¿Saben dónde? Pues con los niños. El mundo está atacando a los niños horriblemente. ¿Y por qué no se les permite ahorita reunirse a los niños en las iglesias? De 12 años para arriba sí, y de 11 para abajo que se queden en sus casas viendo televisión. O sea, ¿por qué? Porque es un asunto, si se dan cuenta, con la generación fresca, con la generación joven, con la generación que tarde que temprano va a estar al frente, ¿sí?, siendo el portavoz de Dios en este mundo. Entonces hay un plan ahí malévolo en contra pues, aún de los niños, ¿no? Entonces tenemos que ver eso. Entonces Dios aún está preparando a los niños también a través de esto. Ojalá que los padres puedan capacitar a sus hijos y puedan hablar con ellos para que ellos puedan entender toda esta situación también, desde pequeños lo puedan comprender. Este plan malévolo, ¿sí?, que les está impidiendo reunirse en las iglesias. No se vayan a contagiar, ¿no? Entonces ese es el asunto. Entonces regresando aquí con David, durante estos 15 años, él fue probado y fue entrenado por Dios. Entonces a través de todo este tiempo Dios logró su objetivo con David, el que él pudiera llegar a ser el rey de la nación de Israel. Y que este rey, que sin duda alguna no lo podemos poner en cuestionamiento, fue el rey más importante sobre Israel. O sea, no hay otro rey como David. Por ahí mi punto de vista es por ejemplo, este rey que fue llamado a los 8 años, creo que se llama Joás, ¿no? No. ¿Cómo se llama este jovencito? Bueno, ahorita les digo. Bueno, ya no me voy a quedar con la duda, déjenles digo, rápida. Este joven llegó pues para mí hizo cosas impresionantes, este jovencito, y llegó a ser rey también sobre Israel, y para mí es yo creo el segundo rey más interesante, Josías, el rey Josías. Pero David fue el más impresionante de todos los reyes en Israel.
Esto es muy destacado en las Escrituras. Entonces, y fue un hombre, sabemos que llegó siempre a agradar el corazón de Dios. Entonces, David, a través de toda esta persecución feroz, salvaje, despiadada de este Saúl, David pudo conocer más profundamente a Dios, y podemos leer muchos salmos escritos por David en ese tiempo tan difícil. Los salmos más hermosos de David, sin duda alguna, fueron escritos en el contexto de esta persecución, de esta dificultad en contra de su vida. Bueno, en la segunda parte del versículo 1 de 1 de Samuel 19, la segunda parte del versículo 1 y hasta el versículo 5, podemos leer la forma en que Jonatán pudo apaciguar temporalmente, ¿sí? a su padre, pudo calmarlo tantito, contándole aquella hazaña realizada por David cuando mató al gigante Goliat. Y bueno, y a favor de todo el pueblo de Israel. Entonces dice aquí el versículo 1, la segunda parte, dice: pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Esto es muy importante. Y el versículo 2 dice: y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Entonces aquí vemos la intervención de su amigo, de aquel con el que sus almas estaban ligadas, ¿no? Y había una identidad entre los dos, se identificaban entre los dos, y había una amistad sincera y muy profunda entre estos dos jóvenes. Entonces, en el versículo 2 leemos la manera tan interesante, esto a mí me impresionó mucho, la manera tan interesante en la que Jonatán, ¿sí?, protegió a su amigo David porque lo amaba. ¿Cuál fue la manera de protegerlo? Bueno, él le habló a su amigo de una manera muy franca, le habló así con transparencia, de una manera muy franca, le habló del peligro que había sobre su vida porque su padre lo quería matar. Entonces leemos aquí en el versículo 2 que su amigo Jonatán le dijo a David: Saúl mi padre procura matarte. Eso está tremendo, hermanos, porque nos damos cuenta que aquí Jonatán no se fijó que fuera su padre el que lo quisiera matar. O sea, él fue franco con David, le dijo: mi padre, me duele David, porque es mi padre, pero mi propio padre tiene en su mente el matarte. O sea, este Jonatán fue franco, fue muy claro, fue abierto con su amigo, y esto es algo que caracteriza la amistad, la franqueza en hablarnos las cosas. Dice Proverbios, déjenme ver si lo encuentro, pero hay un proverbio que habla en este sentido, y déjenme encontrarlo rápidamente y les digo cuál es. Lo acabamos de hecho de leer en estos días. Es el Proverbios 27, versículo 5. Dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Y luego el versículo 6 dice: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Qué tremendo. Porque nos damos cuenta que este Jonatán, aunque era duro lo que le estaba diciendo, o sea, duro para los dos, duro para Jonatán y duro para David. ¿Por qué duro para los dos? Porque Saúl era el padre de Jonatán. Entonces, pues imagínate, o sea, si tu papá tiene la intención, si a tu papá le cae gordo uno de tus amigos, pues dices: sí, qué mala onda, ¿no? O sea, te sacas de onda, ¿cómo le puede caer mal mi amigo? ¿No? Entonces, pues era mala onda para Jonatán este asunto, pero también para David, porque David ya sabía con claridad que ahora sí, abiertamente Saúl había determinado matar a David. Entonces dice aquí la escritura que fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. O sea, Saúl no llegó a decirle: ay, pues ya sabes cómo es mi papá, o sea, mi papá a veces está muy enojado y dice cosas tontas, pero no te creas, ni intenta matarte, hasta crees. O sea, no, Jonatán fue franco con su amigo.
Y les decía hace un momento, esto es algo que debe de caracterizar una verdadera y genuina amistad, hablarnos con franqueza. No importa, como dice aquí, que fieles son las heridas del que ama. Hay veces que tenemos que hablarnos un poquito duro, un poquito con energía, siendo francos, ¿de acuerdo? Pero es mejor una herida del que ama que los besos inoportunos del que aborrece. ¿Para qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que se te hable con franqueza o que llegue un Judas y te dé un beso y te venda por 30 monedas? ¿O que llegue una orfa y te bese y llore contigo, pero te dé la espalda en su necedad y te deje abandonado? O sea, ¿qué preferimos? ¿Preferimos los besos del que aborrece o las heridas del que ama? Entonces aquí vemos que Jonatán fue franco con su amigo, le dijo, mi padre quiere matarte, me duele porque es mi padre decirte esta verdad, pero no lo voy a ocultar aunque sea mi padre. Aunque amo a mi padre, lo respeto, pues es mi padre, pero esto no va a evitar el que yo cambie mi amor y mis afectos por ti, amigo David. Así que mi padre te quiere matar. Entonces, de pronto debemos hablarnos con franqueza. Ahora, también tenemos que ser muy sabios y espirituales cuando hablamos con franqueza, ¿no? Porque también puede llegar una persona con una mala intención, ¿no? Y decir, pues ya ves cómo soy, así soy bien francotote, hasta me llamo Franco y mi apellido de Vita y canto, ¿no? Y entonces, pues ya ves que soy bien francote y yo sí digo las cosas como son, ¿no? Tienes cara de demonio, apártate de mí, Satanás. O sea, tranquilos, ¿no? Tiene que ser también un asunto en el espíritu. Pero mejores son las heridas del que ama que los besos inoportunos de aquel que aborrece. Entonces aquí podemos ver que Jonatán nuevamente está expresando su genuina amistad hacia David. No importa que a Jonatán le doliera, pues le dolía porque era su padre, o creen que fue muy cómodo así. ¿Qué crees, David? Mi padre te quiere matar, ¿cómo ves? O sea, ¿creen que haya llegado así nada más? O sea, era algo que también le lastimaba, pues era su padre, a quien Jonatán amaba, ¿sí? Pero también amaba a su amigo David. Entonces, dos personas amadas por Jonatán, pues había un conflicto allí. Uno quería matar al otro y Jonatán los amaba a los dos. Uno era su padre y otro era su amigo. Entonces, pero aún así, Jonatán habló con franqueza. Saúl, mi padre, procura matarte. Bueno, en el versículo 3, regresando aquí a 1 de Samuel 19, en el versículo 3 leemos cómo Jonatán se comprometió con David para hablar ante su padre. Y en los versículos 4 y 5 leemos que así lo llevó a cabo. Así que leamos esto. Dice el versículo 3. Está hablando ahí David, Jonatán con David. Dijo, mi padre quiere matarte. Dice, pero yo saldré y estaré junto a mi padre, dice el versículo 3, en el campo donde estés. Dice, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Bueno, entonces Jonatán se comprometió con su amigo David a hablar con su padre. Voy a hablar con él. O sea, ¿por qué te quiere matar? ¿Qué se trae? Y bueno, y leemos en el versículo 4, dice, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Esto es interesante. O sea, Jonatán pues no ocupó para hablar de David con mentiras, como más adelante vamos a ver a la esposa de David, Mical, que utilizó las mentiras, ¿no? Dijo, pues me amenazó con matarme y por eso lo dejé huir, ¿no? Por eso se escapó, porque me amenazó con matarme. Lógicamente eso era una mentira de Mical, ¿de acuerdo? Pero Jonatán habló bien de David con Saúl, o sea, habló la verdad. ¿Y qué es lo que habló Jonatán de David? Pues aquella hazaña realizada por David cuando mató y se enfrentó al filisteo, a Goliat. Y dice aquí el versículo 4, y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Dice, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano, es decir, David arriesgó su vida y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste,
¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa? Fíjense cómo Jonatán habló bien de su amigo. O sea, no fue como Mical, que ocupó una mentira. Este Jonatán habló la verdad a su padre, le dijo: padre, o sea, reflexiona, si tú matas a David vas a pecar, porque él ha traído una gran libertad a ti y a todo el pueblo de Israel. Está peleando las batallas de Dios, está dirigiendo a algún cuerpo de guerreros y está obteniendo victorias a favor del pueblo de Dios y a favor tuyo. O sea, si tú lo matas vas a pecar, padre. Aquí vemos nuevamente la franqueza de Jonatán, ahora hablando con su propio padre, diciéndole esto, ¿no? Comenzó a hablar bien de David a su padre y le dijo esto, o sea, si tú lo matas vas a pecar, vas a pecar. Él ha hecho obras buenas para contigo y arriesgó su vida y mató a aquel filisteo. Mientras que todos estaban temblando de miedo, él arriesgó su vida y se enfrentó contra este gigante. Y bueno, tú viste la salvación que Dios le dio a Israel, que Dios le dio a todo Israel, y tú estabas alegre. ¿Por qué vas a pecar derramando sangre inocente y matando a David sin causa? Bueno, escuchó esto atentamente Saúl, y Saúl aparentemente entró en razón y desistió temporalmente de seguir persiguiendo y matar a David. Entonces Saúl lo llamó para que estuviera otra vez como antes David al servicio de su padre. Dice aquí el versículo 17 de 1 de Samuel 19, dice: y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. Mentiroso, pero bueno, él juró, tomó el nombre de Dios en vano, jurando por Dios que no moriría. Pero vamos a ver más adelante que ya comenzó una persecución feroz en contra de David. Y versículo 7 dice: y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes, dice aquí la Biblia. Entonces David pues estuvo otra vez con Saúl como antes. O sea, ¿a qué se refiere esto? Bueno, que David estuvo nuevamente en el palacio al servicio de Saúl como su paje de armas, porque acuérdense que después de la victoria de David contra Goliat, Saúl lo asignó como su paje de armas. Esto dice 1 de Samuel capítulo 16, versículo 21. Y bueno, comenzó otra vez a hacer su paje de armas estando ahí en el palacio. Y David ya no vivía en la casa de sus padres, ahora vivía en el palacio, ahí, y pues ya casado también con Mical. Esto, bueno, lo vemos también ahí en el capítulo 18, versículo 2, que ya no regresó a su casa. David seguía tocando y cantando para el rey Saúl, para que sintiera alivio cuando venía un espíritu malo y lo atormentaba. Y también David siguió siendo el capitán de 1000 hombres. Entonces David volvió a sus funciones en el palacio del rey Saúl. Entonces él comenzó con todo esto otra vez, a hacer su paje de armas, a tocar ahí para Saúl, para tranquilizarlo cuando venía este espíritu malo, y siguió enfrentando las batallas de Dios. Y David estaba a cargo de 1000 hombres, un jovencito de 15 años a cargo de 1000 hombres, qué impresionante. Bueno, en el versículo 8, observamos nuevamente a David cumpliendo con sus ocupaciones como antes. Entonces la guerra empezó de nuevo y David salió a pelear contra los filisteos. Y nos dice este versículo 8 que David derrotó tan violentamente a los filisteos que los filisteos huyeron de la presencia de David. Dice así el versículo 8, dice: después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Qué tremendo. O sea, David de verdad que era un gran guerrero. Era una persona que enfrentaba las batallas de Dios
y siempre salía victorioso, de tal manera que aquí hasta sus enemigos salieron huyendo de su presencia, salieron huyendo. Aquí nos damos cuenta que David también figura como un tipo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque huyen delante de Dios sus enemigos. Cuando venían los espíritus malos que poseían algún endemoniado en los tiempos de Jesucristo, pues luego hasta se postraban delante de él y le decían a Cristo: no nos atormentes, no nos mandes al abismo, ¿no? Y podemos ver cómo aún sus enemigos salían huyendo delante de la presencia de Cristo, al igual que con David. Aquí vemos que él hirió con gran estrago a los filisteos y huyeron delante de él. Y dice un salmo, ¿no?, que huyan delante de ti tus enemigos, los que te aborrecen. Bueno, entonces este versículo 8 cambió nuevamente la opinión de Saúl. David seguía triunfando en las batallas, seguía triunfando, y esto lógicamente provocaba la admiración del pueblo, el amor del pueblo, ¿de acuerdo? Y acuérdense que en aquella batalla contra Goliat las mujeres cantaban, ¿no? Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Pero en este versículo 8 podemos ver que otra vez David salía a enfrentar las batallas de Dios y tenía éxito, rotundos el éxito en sus batallas, ¿no? De tal manera que hasta sus enemigos huían delante de él. Y esta situación nuevamente cambió la opinión de Saúl, y aquí comenzó ahora sí la persecución, de tal manera que David tuvo que salir ya huyendo del palacio de Saúl. Dice los versículos 9 y 10. Bueno, en estos versículos podemos observar precisamente la reacción de Saúl ante el triunfo de David en cada pelea que emprendía contra los filisteos. Entonces regresó David triunfante de esa victoria, y nos dice el versículo 9 y el versículo 10 que un espíritu malo de parte de Jehová venía otra vez sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en su mano mientras David estaba tocando, otra vez cumpliendo sus funciones. David salía a pelear las batallas de Dios, pero cuando regresaba al palacio tocaba para poder tranquilizar un poco a Saúl, porque venía este espíritu malo para atormentarlo. Y bueno, entonces ahí estaba tocando David para Saúl, y dice el versículo 10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se paró de delante de Saúl, dice, el cual hirió con la lanza en la pared, y dice el versículo 10, esta última parte, y David huyó y escapó aquella noche. Bueno, esto vino como consecuencia de lo que leímos del versículo 8, o sea, esa gran victoria de David. Entonces otra vez vino este rollo de Saúl de querer matar a David. Y David en este momento pues tuvo que salir huyendo y escapó, dice la Biblia aquí, aquella noche. Bueno, entonces vemos aquí nuevamente que en el versículo 9 se presenta otra vez este espíritu malo de parte de Dios. Ya hemos visto esto anteriormente en el capítulo 16, en el versículo 14, pudimos ver cómo venía este espíritu malo de parte de Dios, y David fue contratado, ¿de acuerdo? Se habló bien de David, ¿sí? Que era de Belén, hijo de Isaí, que era valiente, que sabía tocar, que era valeroso, que era hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y que Dios estaba con él. Entonces dijeron, tráiganlo para que pueda tocar delante de Saúl, para que sienta alivio por este espíritu malo que viene a atormentarlo. Bueno, eso está en el capítulo 16. Después en el capítulo 18 volvimos a ver esto en el versículo 10, cómo un espíritu malo venía de parte de Dios para ahí afligir a Saúl. Y en este capítulo 19, en el versículo 9, vemos nuevamente la presencia de este espíritu malo que venía para ahí estar sobre Saúl. Pero aquí hay algo importante que debemos ver, hermanos. Fíjense bien, parece ser como una escena de terror, ¿no? Aquí otra vez un espíritu malo y de parte de Dios, ¿no? Venía ahí sobre Saúl y entonces quería matar a David. Cada vez que venía este espíritu malo, intentaba matar a David. Entonces,
pues David estaba tocando, aquí nos dice la Biblia, con su arpa, y Saúl tenía en sus manos una lanza. Y podemos ver que aquí cada quien tenía su arma contra arma. El arma, lógicamente, de David era la presencia de Dios que estaba con él, su instrumento musical y sin duda alguna su voz, porque podemos suponer que David cantaba, no solamente tocaba. Mientras que el arma de Saúl era este espíritu malo y su lanza. Y entonces aquí estaba un enfrentamiento con dos armamentos distintos, ¿no? O sea, por un lado, Saúl tenía esta lanza en su mano y quería matar a David, pero David tenía un arpa y tocaba y cantaba. Qué interesante, las armas del mundo y las armas que nosotros tenemos. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, versículo 4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas que nosotros tenemos como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, son muy distintas a las armas que ocupa el mundo para defenderse, para pelear, para contraatacar. Y Efesios capítulo 6 nos presenta cuáles son nuestras armas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, el evangelio de nuestra salvación, en fin, podemos ver en Efesios capítulo 6 cuáles son las armas, las herramientas espirituales que Dios ha provisto para nosotros la iglesia para enfrentar una batalla. No necesitamos equiparnos, ¿no?, con una pistola y defendernos, ¿de acuerdo? De esta manera, porque nuestras armas en contra de todo lo negativo que hay en este mundo no son armas carnales, sino son poderosas en Dios, son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso está impresionante. Vamos a Efesios 6 y leamos cuáles son estas herramientas que Dios nos ha dado para pelear. Y esto está impresionante porque Saúl tenía una lanza, pero David tenía un arpa. Qué impresionante. Entonces, cuando nosotros estamos también, como lo practicamos aquí en la iglesia, cantando al Señor, orando con la palabra y cantando con la palabra, pues estamos enfrentando una batalla espiritual, pero nuestras herramientas no es tirar balazos al aire, ¿no?, a ver a quién le damos, sino tiramos al blanco a través de una oración ungida, ¿de acuerdo? Y con la música. Qué impresionante es esto. Hemos tenido tiempos gloriosos aquí de oración, ¿sí o no? La verdad. Dice Efesios 6, versículo 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esto es importante. O sea, nuestra lucha no es contra seres humanos. Dice: sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. O sea, ¿de qué me sirve entonces una pistola, una escopeta? ¿De qué me sirve una resortera? ¿De qué me sirve si nuestra lucha no es contra un ser humano de carne y de hueso, sino contra lo que describe aquí el apóstol Pablo, contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo? Dice: contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Estar pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad. Qué importante es la verdad. Y la verdad es una herramienta espiritual que Dios aporta a favor nuestro para defendernos. La verdad. Hablar siempre la verdad. Jonatán utilizó franqueza, la verdad, al hablar con David: mi padre te quiere matar, pero también hablando con franqueza a Saúl, su padre. Si tú lo intentas matar, estás pecando. Si derramas sangre inocente, pecas. Qué importante es la verdad, hermanos, de verdad. Que hablemos la verdad. Es una de las armas espirituales que Dios ha provisto a su iglesia para defenderse, hablar entre nosotros la verdad. Qué tremendo. Y vemos esto. Entonces, aquí vemos esta situación. La verdad,
al versículo 14 me quedé, ¿verdad? Y vístanse con la coraza de sobre todo tomen el escudo de la fe, con que pueden apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, dice aquí la Escritura. Entonces podemos ver que este es el equipamiento que Dios nos ha dado para enfrentar esta batalla. Entonces David tenía un arpa y cantaba y tocaba el instrumento musical, ¿sí? Y este Saúl tenía una lanza. Entonces nuestras armas, hermanos, ¿sí?, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de toda fortaleza. Y aquí vemos esto, arma contra arma. Entonces nosotros sabemos cuál es nuestra herramienta, lo que Dios ha provisto. Ahora fíjense bien, nosotros vivimos en este mundo sin duda alguna, pero no luchamos como seres humanos. Me caes gordo, pues tú también, órale a la salida. Nos jalamos los cabellos, 2 cachetadas y ya, ¿no? No. O sea, nosotros no luchamos como seres humanos, como los seres humanos que viven aquí en la tierra. La gente lucha de una manera o lucha de otra para distintos objetivos, pero nuestra lucha, amados hermanos, debemos de identificar contra quién es, y ya lo leímos en Efesios 6, contra principados, gobernantes en las regiones celestes de maldad, etcétera, y para combatir con ellos no peleamos como los seres humanos pelean, ¿no? Ni siquiera estos asuntos de vamos a reunirnos católicos y cristianos para orar juntos para que haya paz. No, eso no sirve de nada. Tenemos las herramientas que Dios nos ha dado y esto es importante. Bueno, ahora, algo también, a ver, déjenme ver si puedo avanzar en esto, pero algo también que es importante es que probablemente este asunto, es posible que cuando nosotros pasamos por estos, por esto que está escrito aquí en la Biblia, de que un espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, nos cause también dificultad para comprender, ¿no? Es posible que nos inquiete esto que estamos leyendo aquí en la Biblia. ¿Cómo que un espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl? O sea, ¿de verdad Dios actúa así? Y tal vez nosotros nos podemos llegar a preguntar, ¿cómo es que puede suceder esto? ¿Cómo? O sea, ¿cómo Dios puede utilizar espíritus malos? Y en este caso dice que venía de parte de Dios. O sea, ¿cómo podemos conciliar esto aquí en las Escrituras? Bueno, en asuntos como estos debemos de ser conscientes, hermanos, de que Dios es soberano. Dios es soberano y debemos de saber que todo está bajo su autoridad. O sea, todo, absolutamente todo está bajo la autoridad de Cristo y Él usa, Dios es el que usa cualquier medio para llevar a cabo, ¿sí? Para llevar a cabo su plan eterno. En este caso, les voy a decir algo que va a sonar súper extraño, pero es la verdad. Dios permitía que este espíritu malo de parte de Dios viniera sobre Saúl para comenzar a perfeccionar a David. Porque pues David tenía que lidiar con esta situación, pero el espíritu malo provenía de parte de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque Dios estaba tratando con David. Más allá de Saúl, ¿sí? Dios estaba tratando con la vida de David, comenzó a tratar con él, comenzó a prepararlo, comenzó a capacitarlo, ¿sí? Entonces Dios permitía que viniera este espíritu malo de parte de Dios sobre Saúl para probar la vida de David, hermanos. Eso está raro, pero es la verdad. Eso es la verdad. Fíjense, Colosenses capítulo 2, versículo 10, pero voy a leer desde el 9, nos dice algo interesante. Dice, porque en Él, está hablando de Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice, y ustedes están completos en Él. Y fíjense lo siguiente que sigue,
que es la cabeza de todo principado y potestad. Es decir, que Cristo está por encima de estos poderes altos, ¿no? De estos gobernantes en las regiones celestes de maldad, sobre los principados y las potestades. Cristo está por encima de ellos. Ellos se sujetan a Cristo, amados hermanos. Ellos viven bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, amados hermanos. Y podemos ver cómo los espíritus se podían sujetar a Jesucristo. Aquella ocasión que nos narra los evangelios, que Jesús iba a un lugar que estaba intestado de demonios, Gadara, ¿se acuerdan de ese lugar? Entonces, aun cuando Jesucristo se dirigía en una barquita a ese lugar, se levantó una gran tormenta, ¿no? Las olas eran espantosas, el viento soplaba con fuerza, la barquita casi se hundía, ¿de acuerdo? Y los apóstoles estaban todos espantados. Y Jesucristo se levanta y con la autoridad que tiene sobre los espíritus malos, sobre los demonios, sobre los ángeles caídos, dijo: calla y enmudece. Y de pronto hubo quietud y pudieron llegar a su destino, a Gadara. Y en Gadara salió un endemoniado peor que El Aro, o Viernes 13, o no sé, o Pesadilla en la calle del infierno 16. Salió un endemoniado terrible. Si unes todo lo que dicen los evangelios, te vas a dar cuenta que realmente era una escena terrorífica, espantosa, ¿no? Era un demonio que estaba desnudo, que gritaba y daba voces con alaridos, ¡ah!, que vivía en las tumbas y en las cuevas, que estaba desnudo, que lo querían atar y rompía las ataduras, ¿de acuerdo? Que se hería constantemente. Y había sobre él una legión. Una legión era un grupo de soldados romanos, 6,000 soldados romanos. O sea, había 6,000 demonios dentro de ese hombre, que le daban la capacidad para tener una fuerza superior a la de cualquier ser humano, que podía modificar, ¿sí?, las cuerdas bucales para hablar cosas raras y para gritar alaridos y todo, ¿no? Entonces, pero llega delante de él, de Jesús, y llega y se postra delante de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad y de todo lo que existe en el universo. Qué impresionante es nuestro Señor. Entonces vemos esto tan interesante en las Escrituras. Entonces podemos darnos cuenta, amados hermanos, que aún este espíritu malo era utilizado por Dios para comenzar a preparar a David. O sea, Dios estaba enfocado en David, en su ungido. ¿Para qué? Para capacitarlo. Y aún estas ocasiones en las que Saúl venía sobre él este espíritu malo de parte de Dios, solamente nos revela la soberanía y la autoridad que tiene nuestro Dios sobre los espíritus malignos también. Y podemos ver esto en las Escrituras. Entonces, Cristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Esto lo podemos cantar, amados hermanos. Cristo, tú eres la cabeza. No solamente eres la cabeza de tu cuerpo, que es la iglesia, sino tú estás por encima de todo. Al morir en la cruz, al resucitar de entre los muertos, al subir a la diestra del Padre y ser glorificado, tú subiste por encima de todo. Tú eres el que lo llena todo en todo. ¡Qué glorioso! Cristo con su presencia llenó todo el universo, amados hermanos, y Él está por encima de todo, absolutamente todo. Por eso Filipenses 2 nos dice que Dios lo exaltó, ¿sí?, hasta lo sumo, o sea, hasta lo más excelso, hasta lo más glorioso, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. El Padre exaltó a Cristo por encima de todo. Es el más excelso de los hombres de la tierra, Jesucristo. Entonces podemos ver esto en las Escrituras. Qué tremendo. Primera de Corintios 15:24 nos dice: luego el fin. Dice: cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, que todos estos espíritus malignos,
todos estos poderes espirituales de maldad, ¿sí? Llegará el momento en el que Cristo mismo los va a suprimir por completo. Y gloria a Dios por esto, porque llegará el momento después del milenio, esto es algo glorioso, ya alguna vez hablamos de esto con mucho detalle, pero Jesucristo le entregará el reino al Padre. Esto es algo, se va la luz con esto, en serio. Está de 10 este asunto, porque imagínense el deseo de Dios el Padre es que Jesucristo venga y reine, y que todos los enemigos de Cristo sean sometidos debajo de sus pies. Entonces, Cristo ha recibido de parte de Dios, el Padre le ha otorgado a Cristo que reine en esta tierra por 1000 años, y después de que Cristo haya reinado sobre esta tierra por 1000 años, Cristo mismo le entregará el reino al Padre. Padre, me permitiste reinar, toma tú el reino. Qué glorioso, hermanos. Eso me llena profundamente, porque Cristo es hermoso, Él es humilde, aunque Él es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y que el Padre lo ha colocado como Rey en Sión, en su monte santo. Después Cristo le entregará el reino al Padre. Qué glorioso, qué gloriosa escena. Y bueno, para esto Cristo va a suprimir todo dominio, toda autoridad y toda potencia, y entonces realizará esto a favor del Padre. Y bueno, vamos a leer 3 versículos más y ya hasta aquí le dejamos. Efesios 1, versículos del 21 al 23, nos dice aquí la Biblia: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué impresionante, porque Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y la iglesia es la plenitud de Cristo. Nosotros somos la plenitud de Cristo, y Cristo es nuestra cabeza, y entonces todo, absolutamente todo, principado, autoridad, poder y señorío, y todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, ha sido sometido debajo de los pies de Cristo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, es decir, que todo esto está también debajo de los pies de la iglesia, porque Cristo es nuestra cabeza, hermanos. Entonces nuestras armas espirituales son hermosas en Dios. Dios nos ha colocado de una manera impresionante, de tal manera que Cristo es nuestra cabeza y todos los poderes y autoridades espirituales de maldad están debajo de nuestros pies, porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos la plenitud de Cristo. Y Cristo es nuestra cabeza, glorioso su nombre, hermanos. Qué tremendo. Me gustaría recordar un poquito lo que hablamos de Job anteriormente, ¿se acuerdan? Porque pasó algo similar. Lo que estaba experimentando David, ¿sí?, con este espíritu malo que venía de parte de Dios sobre Saúl para comenzar a perseguir a David, ¿sí?, fue algo que también experimentó en cierto sentido Job. Pero esto ya lo veremos más adelante. Pero pues hoy quedémonos con esto. Cristo es la cabeza, hermanos, de todo principado, de toda potestad. Nosotros somos su cuerpo y todo ha sido sometido debajo de sus pies, ¿sí? Y Cristo entregará después el reino cuando suprima absolutamente todo debajo de sus pies. Qué tremendo. Gracias a Dios por la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Pues Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, y porque tú eres nuestra cabeza, Señor. Reconocemos que tú eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y nosotros, Señor, somos tu cuerpo, la plenitud tuya, Jesús. Oh, Señor, gracias en el nombre de Cristo. Señor Jesucristo, gracias. Gracias también porque podemos hablarnos con claridad, con franqueza, siendo espirituales, Señor. Porque esto también distingue a una amistad, el hablarnos con claridad. Gracias, Señor, por todo lo que podemos
aprender de la vida de un hombre que fue preparado desde muy joven, desde los 15 años, para tus planes eternos, Señor. Y sabemos que no fue fácil para David, pero sabemos que en esos tiempos de dificultad, él te pudo conocer de una manera muy profunda. Y tú lo preparaste, Señor, para que él pudiera ocupar el trono que habías asignado para él, siendo el rey sobre todo Israel. Y de igual manera tú estás preparando a tu iglesia en estos tiempos, Señor. Señor, para que tu plan eterno funcione, para que tu plan eterno avance, para que nosotros también formemos parte de todo tu plan, Señor. Oh Dios, gracias por ser nuestra cabeza. Te bendecimos en esta tarde en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.